Muy buenas noches, bienvenidos a este canal de Peregrina María. Mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, predicador católico, y hoy los acompaño con esta charla sobre San Patricio. San Patricio, patrono de Irlanda, y obviamente una experiencia muy especial que vamos a conocer de este santo en particular. La fiesta de San Patricio es ahorita el 17 de marzo, entonces es un gusto compartir esta Buenas experiencia noches. de formación con todos ustedes. Buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenida. Voy a, Gracias. silen- Voy a silenciar micrófonos para colocarnos en disposición de oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias porque nos reúnes como familia en esta noche a conocer un poco más de esos hombres y mujeres que han aceptado tu llamado para conocerte más y predicarte en diferentes lugares. Hoy, San Patricio de Irlanda, y que él nos enseña esta hermosa oración, la coraza de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Amén. Mamita María, igualmente hoy en esta noche queremos que tú también te hagas presente en medio de nosotros, porque eres una madre que nos acompaña, una madre que ha estado allí siempre y te damos gracias por cada una de tus bendiciones. Por eso queremos abrir nuestro corazón como tú lo abriste a la voluntad del Padre y con estos ejemplos de tantos santos de la iglesia y santas que han hecho la voluntad del Padre como tú la hiciste, nosotros también queremos hacer esa voluntad. Y hoy el ejemplo es San Patricio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién fue San Patricio? San Patricio, un misionero cristiano, y es conocido como el santo patrono de Irlanda, junto a Santa Brígida y San Columba. Fue un predicador y religioso de Britania, tradicionalmente considerado el introductor de la religión cristiana en la isla. O sea, él fue el que supuestamente trajo el cristianismo, ¿sí?, a Irlanda. Y entonces tenemos que hablar un poco de su historia, ¿cierto? Para poder comprender ese misionero cristiano, ¿sí?, que lleva el mensaje, ¿sí? No olvidemos que los misioneros son los que caminan y van y llevan ese mensaje de amor, ¿sí?, de servicio, de perdón a esos determinados lugares, ¿sí?, donde se necesitaba de la palabra de Dios. Pero ante todo, hablar de San Cipriano, pues toca iniciar hablando que se consideraba un ciudadano romano en Gran Bretaña, ¿sí? Pero era conocido como Patricius. No olvidemos que los nombres italianos o de Roma siempre son con esos sius, termina siempre en sius, ¿sí? Entonces se le decían Patricius, quien a la edad de 16 años fue tomado por piratas y fue llevado a esta isla. Entonces, y allí fue esclavo por mucho tiempo, ¿sí? Luego se dice que escapó, ¿sí? Se escapó de sus cautores y regresó a su tierra, ¿sí? Regresó a su tierra, Gran Bretaña. Allá se ordenó, ¿sí? Ordenado también obispo y regresa, ¿sí? Y regresa
a ese lugar, a Irlanda, a llevar el Evangelio. Como conocemos en la palabra de Dios, todo lo que hizo Pablo cuando emprendió sus viajes para que la gente conociera de Cristo. Así, él quiso regresar donde estuvo cautivo, donde estuvo esclavo por muchos años. Y obviamente, pues se dice más o menos hacia el año 432, 433, ¿sí? De la era cristiana, de lo que es la era cristiana. Se le atribuyeron pues, muchas cosas, especialmente dedicado al alfabetismo que se vivía en Irlanda, entonces se dedicó a enseñar a leer, ¿sí? A que la gente aprendiera un poco y de esta manera tuviera la oportunidad de leer la palabra de Dios. Entonces, de esta forma, él empezó como obispo a crear pequeños monasterios, donde se impartía, ¿sí? Esta formación. Entonces, también tener presente, pues, obviamente, que introducir el cristianismo a un país, pues era como riesgoso al mismo tiempo, pero se hizo amigo de muchas personas en ese entonces para poder iniciar todo este proceso de la evangelización. No fue fácil, obviamente. ¿Por qué? Porque llega a un país donde la cultura era celta, ¿sí? Donde pues se enfocaban en todos esos dioses celtas y él llega a traer el mensaje de Cristo. Y entonces toca empezar a, como digámoslo, a tocar los corazones de las personas con sus predicaciones, para que conocieran a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por eso, lo particular que a él lo pintan con un trébol, ¿sí? Y el trébol, pues, es la Santísima Trinidad. Él siempre lo colocan en diferentes imágenes, pero era en ese sentido de que trébol de tres hojas, ¿sí? Entonces, Trinidad, pero cuando tomas un trébol, pues te das cuenta que son como pequeñas onditas que se ven, pero es uno solo. Entonces, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy particular, ¿sí? Entonces, muy especial eso. Entonces, ¿a qué se dedica él en Irlanda? Pues obviamente en Irlanda fue enorme lo que él hacía. Abogaba por los pobres, abogaba por todas las personas que eran esclavas de ese entonces y también a las mujeres. Entonces, realmente una misión muy bonita, muy especial, ¿sí? Una misión muy especial con él, realmente importante, ¿sí? Importante. Y que nosotros debemos tener presente que para muchos la fiesta, ¿sí? Es una fiesta para que ellos, digamos, se visten de verde, o sea, tienen otras particularidades. En esta fiesta de San Cipriano se colocan sombreros largos, verdes, pero no es realmente lo que se debería hacer. Es una fiesta católica, es una fiesta de estar en Eucaristía, pero allá en Irlanda pues, la ven de otra forma y en otros países pues también la celebran, ¿sí? A San, Sa- a San, Ci- a San Patricio, ¿sí? Entonces, desde esa particularidad tengámoslo presente, ¿sí? A veces se convierten estas fiestas de santos de diferentes lugares en fiestas que no son en la línea cristiana católica. Entonces la gente se pinta, ¿sí? Ustedes podrán ver en internet, colocar fiesta de San Patricio y le van a aparecer muchas cosas, ¿sí? Pero la realidad es este hombre que ustedes ven ahí en esa imagen, ¿sí? Dedicado a la evangelización en esta isla. Otra cosa, pues la fecha de su muerte se celebra el 17 de marzo, pero tanto el año de su nacimiento como el de la muerte, muy poco se sabe, pero se colocó esta fiesta el 17 de marzo. Primeros años y su cautiverio. Conozcamos un poco de esto.
Entonces, San Patricio, salvo, ¿sí? De sus primeros años, ¿sí? Podemos mencionar en un libro que escribe. O sea, para hablar hoy de esto o sea, se tocó ese libro que se llama Confesio o Confesión, ¿sí? Escribe que nació en Benavent, ¿sí? De Tebernay, pero su ubicación nunca se pudo identificar. Obviamente, pues hoy en día no se conoce esa región allá en Irlanda. Especialistas han hecho, ¿sí? Que podría ser o estar ubicada en Dumbarton, ¿sí? Dumbarton, ¿sí? Cerca, pues, a ese lugar donde él, antes de ser cautivo, pues obviamente vivió. Eh, Obviamente también tenemos que hablar de Gran Bretaña, Gales, Escocia, ¿sí? Lugares donde pues estuvo él con su familia. Su padre era un juez llamado Calporm, ¿sí? Y de acuerdo a la leyenda, su madre era una condesa, ¿sí? Sobrina del famoso San Martín de Tours, 1316 al 399 de la era cristiana. Entonces, como decíamos antes, pues a la edad de 16 años fue capturado y llevado pues a Irlanda. Algunos escritores, como Probus, relatan realmente que San Patricio fue capturado junto con dos mujeres, ¿sí? Él habla de eso, Deretka y Lupida, que eran sus hermanas. Pero San Patricio no, no hace ninguna mención de ellas en el libro, sino lo que se ha hecho el estudio. Pero Probus duda si eran hermanas de sangre, posiblemente eran hermanas del cristianismo, que eran cristianas bautizadas y que la acompañaban en la misión de llevar el evangelio por estas regiones de Irlanda. Entonces, tenerlo muy presente, ¿cierto? Otra parte importante que tomé de este libro de la confesión, en Irlanda, a San Patricio lo vendieron a un cacique llamado Miliu, ¿sí? También conocido como Miliuk, ¿sí? Quien lo mandó a ocuparse de un rebaño, ¿sí? De un rebaño en el valle de Brain. ¿Sí? Sirvió en Miliu por 6 años. Con frecuencia, eh, cuidando este rebaño, se dice que lo cuidaba de una forma muy particular, desnudo, ¿sí? Cuidaba el rebaño de esa forma. Y con todos estos climas que sucedían en Irlanda, pues obviamente la gente se sorprendía de que nunca se enfermó, ¿sí? Entonces, en esa particularidad. Por otra parte, la fe de Patricio o San Patricio, la confianza en Dios se volvió, digamos, de una manera muy fuerte. Cada día él se dedicaba a ese encuentro con Dios, ¿sí? Lo fortalecía. El amor y temor a Dios aumentaba más y más esta grandeza en él. Creció más amor en su corazón, su fe, ¿sí? Y entonces, especialmente un espíritu entregado al amor de Dios. Entonces, todos los días sus plegarias, tanto de día como de noche, pues obviamente eran hacia ese Dios amoroso que conoció, ¿sí? Y que realmente lo llevó a vivir una experiencia muy especial con Dios. Por eso llegó a ser santo, santo, una palabra muy importante para nosotros. Santo o santa, llamados por Dios a vivir una experiencia junto a Él, en ese caminar de conocerlo a Él, de predicar la palabra de Dios, de llegar a otras personas para que se convirtieran, tuvieran esa conversión a la palabra de Dios, al cristianismo y aceptaran el bautismo. Esa era la tarea que han tenido los santos en la historia de la iglesia. Entonces, muy especial eso.
Entonces, podemos decir que el Espíritu de Dios le daba calor, ¿sí? Lo acompañaba en esos momentos de cuidar el rebaño de una forma particular, desnudo, como les decía antes. Entonces, todo esto lo hizo, pues podemos decir, con ese sentido de amor por la palabra, de amor por la entrega a él. Dice en el libro, una voz le habló y le dijo, tu ayuno fue recompensado, te irás a casa. Mira, tu barco está listo. Patricio de inmediato escapó hacia el mar. Caminó más o menos fugitivo unas 200 millas hacia la costa, probablemente a Westford, ¿sí? Y trató de conseguir un lugar, ¿sí? Donde estar para poder de esta manera volver a su ciudad natal. Y de esta forma, obviamente, luego, pues, llegó a Gran Bretaña. Pasemos a esa parte importantísima de su ordenación, ¿sí? Ordenación de Patricio y regreso. Entonces, Thank you, sir. acá que tengamos muy presente algo de este libro que donde él confiesa todo su proceso de fe. Soñó que un hombre llamado Víctor, que había conocido en Irlanda, llegó con unas cartas. El lugar donde Patricio desembarcó en Gran Bretaña no es claro, pero él narra haber llegado a una tierra junto a unos marineros irlandeses, a un lugar con un paisaje desolador. Tardaron unas 2 semanas, ¿sí?, en atravesar lo que parecía un desierto, tiempo en el cual Patricio lo salvó de morir de hambre. Cuando se burlaron acerca de su fe y de lo poco que era útil para hallar comida o agua, él los alentó para que rezaran y confiaran en Dios. Me encantó esa parte. Realmente la fe de San Patricio toca a los marineros y les hace ver que si uno ora con fe o reza con fe y confía en Dios, ¿sí? Hay todo, Dios proveerá todo, Dios dará todo. Por eso el texto bíblico nos dice, quien toca se le abrirá, ¿sí? Quien pida se le dará, ¿sí? Entonces, si pedimos con fe, se nos dará. Entonces hay que confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante leerla con mucho amor. Entonces, más adelante nos dice que viajó con los marineros hasta que llegaron a un pueblo. A partir de ahí viajó solo y al final llegó a su casa en donde fue muy bien recibido por sus padres. Escribe Cahill, pero Patricio ya no era un adolescente romano despreocupado, endurecido físicamente y psicológicamente por experiencias indescriptibles, rebasó por sus iguales en la educación, ¿sí? Él no pudo adaptarse, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en todo ese caminar con estas personas y él tocarles un poco el corazón con estas palabras de que hay que rezar y confiar en Dios, pues obviamente él ya estaba llamado a algo, ya estaba respondiendo a una llamada. Es decir, hoy a nosotros se nos está llamando, como se llamó a San Patricio, a vivir una experiencia con Dios. ¿Y cómo la podemos vivir? Pues obviamente la podemos vivir con el otro, con el prójimo, ¿sí? Porque el camino a la santidad está ahí presente todos los días y nosotros somos los que vamos dando esos pasos en ese camino a la santidad, con la oración, con la súplica, como todos los santos han hecho en su vida de fe. Fe, nutrir la fe por medio de la oración. Eso es algo sumamente importante. Y entonces, por eso, Patricio deja su familia y
en contra de sus protestas, ¿sí? Porque obviamente pues no lo querían dejar ir y viajó con Gaul, donde después de años estudió, fue ordenado obispo, ¿sí? Y desde allí empieza una nueva tarea, ¿sí? Regresa, Patricio se va, toma la misión, ¿sí? De ir a Irlanda, donde estuvo cautivo, para enseñar a ese Jesús vivo. Entonces, uf, en vida empieza ese camino de santidad, con todo lo que hizo, con todo lo que hizo. Dice así, la naturaleza de este pecado nunca se menciona, pero su confesor más tarde lo reveló y el resultado fue que Patricio se defendió a su famosa confesio, lo dice en latín o confesión. Cuando llegó a Irlanda, no fue bienvenido, como todo misionero. Sí, como todo misionero que sale, lleva el mensaje, anuncia con amor ese mensaje de Jesús, de acoger al prójimo, de amarnos todos por igual. Y a él también hizo lo mismo y fue rechazado, no fue acogido. Escribió como, escribió lo siguiente, en el momento que desembarcó, la gente fue hostil que de inmediato fue al norte. Patricio sabía hablar el idioma de los irlandeses. Claro, estuvo cautivo allí. Además, e igual importante, conocía sus creencias debido a los años que estuvo. Parecía ser experto en compartir el mensaje cristiano de modo que la gente pudiera, ¿sí? Pudiera entenderlo y recibirlo. Entonces ya, una de las cosas particulares en la misión de San Patricio, conocía cómo llegarle al corazón de las personas. Un misionero que no sepa el lenguaje de una tribu en el África o donde se vaya a ir, a donde Dios lo quiera llevar, primero hay que aprenderlo para poder anunciar ese mensaje, lo que se conoce a veces como el don de lenguas. ¿Sí? Pero este don de lenguas es diferente al que de pronto alguno de ustedes haya visto en una misa carismática, que a veces no se entiende, ¿sí? Porque de pronto está hablando en una lengua desconocida, pero cuando tú aprendes una lengua, ¿sí? Inglés, francés, alemán, italiano, bueno, mandarín, estos idiomas, y vas a esas regiones a anunciar el evangelio, pues obviamente lo estás anunciando con la lengua de ese país, de esa región. Y tocas el corazón, como lo hizo San Patricio. Empezó a hablarles de esta manera y empezó a tocar los corazones para que lo entendieran y recibieran. Se ha escrito mucho acerca del famoso episodio en el cual Patricio explica el concepto de la Santa Trinidad usando la hoja del trébol. Mira, ahora sí llegamos a ese momento tan especial. Historiadores, especialistas y teólogos han deliberado si este acontecimiento en realidad pasó, ¿sí? Se hacen la pregunta. No es importante si este pasaje alguna vez ocurrió, sino lo más importante es cómo él, ¿sí? Utilizó el método Patricio para explicar la Santísima Trinidad. A nosotros se nos han explicado muchas formas la Santísima Trinidad en forma de triángulo, ¿sí? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la cuestión es que hoy en día, ¿sí? Hoy en día, un método para enseñar la Santísima Trinidad, obviamente también es santiguándonos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Cuando vemos una imagen en el Padre, el Hijo y la paloma, el Espíritu Santo, pero él tomó un trébol para enseñar esa experiencia, ¿sí? De la Trinidad. Y fue algo muy bonito, coger algo natural, ¿sí? Un trébol y explicarlo. Entonces, muy importante eso. En efecto, eran las tres facetas del Espíritu en la tierra, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo presente. La historia de San Patricio y la hoja de trébol reflejan cómo San Patricio se basó en el aspecto espiritual y físico que conocían bien los irlandeses
para así explicarles el Evangelio en términos familiares. Esto lo hizo más o menos ¿sí? Se conoce este escrito hasta los siglos 11 y 12 de nuestra era cristiana. Entonces, muy importante, ¿sí? Esta parte. Bueno, espero que en esta parte vayamos muy claros en lo que estamos aprendiendo. Pasemos entonces a algo muy particular y es la misión de San Patricio. Y espero que comprendamos y abramos nuestro corazón aquí porque realmente es muy especial. Cuando San Patricio llegó a Irlanda, no fue el primer misionero en Irlanda, ni tampoco Irlanda era una tierra pagana como se conocía en esa época. Paladio fue el primer predicador, o Paladio fue el primer predicador cristiano en llegar a Irlanda, ¿sí? En llegar a Irlanda. Y fue el primer obispo. Ya existían pequeñas comunidades, podríamos decir así, cristianas en Irlanda, ¿sí? A la llegada de Patricio, pues obviamente eh, es acogido por el mensaje que trae. Patricio no introdujo el cristianismo en la isla, más bien lo hizo de una manera, o sea, fue acogido de una manera más popular, ¿sí? Por San Patricio, fue acogido mucho más que lo que había hecho Palladio. Entonces, lo acogieron más, llegaron más al bautismo, aceptaron la palabra de Dios por San Patricio. Entonces, tener claro eso también, porque al inicio lo que uno empieza a leer del libro de confesión es que él es el que primero que lo lleva, pero con Santa Brígida, pero no es así. Hay un anterior y es Palladio. Y uno se pregunta, entonces, Irlanda ya conocía el mensaje de Cristo, pero lo acogieron solamente unos cuantos. Cuando llega San Patricio y Santa Brígida, ¿sí? Entonces se abre una puerta más grande a este mensaje de Cristo. Entonces es muy importante eso. Bueno, San Patricio llegó más o menos ahí entre el 432, 433, como ya lo habíamos dicho antes. El festival pagano, había un festival pagano que se llamaba Ostara, estaba por celebrarse. Y entonces el rey Tara había dado un decreto, que nadie hiciera una fogata, que nadie hiciera una fogata hasta que él diera la orden. Y lo más gracioso o lo más particular fue que llega San Patricio, ¿sí? Se va a la colina, a la colina de Tara, donde pues obviamente se empezaba la primera hoguera allí, y él llega y la enciende, ¿sí? Y empieza ese rey a decir, pero ¿quién fue? Y mandó gente para que detuvieran a esas personas que estaban haciendo esto. Y lo que pasó fue, obviamente, que no los vieron, no vieron a San Patricio allí con otras personas que se encontraba él. ¿Por qué no los vieron? Porque empezaron a cantar el poema, ¿sí? De la coraza, el que yo hice como oración al inicio de esta charla. Entonces, fue un himno, ¿sí? Muy fuerte, y entonces San Patricio y sus compañeros no fueron vistos por las personas que mandó el rey, ¿sí? Se convirtieron, o sea, lo que los hombres veían era una manada de siervos, ¿sí? Pero en realidad eran ellos, ¿sí? Eran ellos los que estaban ahí. Los soldados solamente vieron un grupo de siervos. Y eso por eso se conoce que especialmente ese canto, ese poema, esa oración, la coraza de San Patricio, pues es una oración muy especial que todos deberíamos hacer. ¿Mm? Entonces llegaron a Tara donde Patricio venció a los druidas. No olvidemos que los druidas
es como una secta de Irlanda, pues obviamente ha pasado los tiempos y todavía sigue presente, y por un debate, ¿sí? Un debate que se inició y que San Patricio gana, ¿sí? Gana allí y por eso es el rey dice que San Patricio puede dedicarse, le da el permiso ya por parte del rey para predicar el evangelio. Entonces, la historia termina cuando muchas personas de la corte se convirtieron al cristianismo y aunque el rey se rehusó, respetó muy bien a Patricio y le otorgó la libertad para que continuara con su misión. Mira, es que la palabra de Dios, cuando toca el corazón de las personas, ya ese rencor, esa, podemos decir, esa soberbia frente a la palabra, cambia. Y por eso se acoge y la acogieron con amor. Muy especial eso. Qué bello ese momento. Pasemos entonces a otra particularidad, ¿sí? Y es que podemos decir algo muy especial, y es lo siguiente, la vida futura y el legado que deja San Patricio. Patricio encontraría comunidades cristianas a lo largo de Irlanda. La más importante fue esa iglesia de Armagh, ¿sí? Que se convertiría en la capital eclesiástica de las iglesias de Irlanda, ¿sí? Y en donde Patricio recopiló las leyes Brehon y donde él escribiría completamente ese libro llamado Confesión. La iglesia celta que él fundó, como la de la misionero, ¿sí? Como la del misionero Columba, que también pues, lo dije al principio, con Santa Brígida y San Patricio, pues todo esto es muy importante porque se fue dando en diferentes entornos, en diferentes lugares, Irlanda, Escocia, Gran Bretaña, ¿sí? Fue llegando y continuó el mensaje de Cristo llegando al corazón de tantas personas. Por eso, la Iglesia de Roma, lo más significativo es la incorporación de las mujeres dentro de esa particularidad de el trabajo por el Evangelio. El día de Pascua, en la ordenación de los monjes, obviamente, y una ceremonia tan especial como es la Pascua, que prontamente en 2, 3 semanas ya estaremos nosotros también celebrando la Pascua. Sí, pasamos ya el cuarto domingo de Cuaresma, entonces ya vamos caminando hacia esa Pascua. Y entonces, los especialistas que hablan de este momento tan especial, ¿sí? Era de que toda la iglesia, toda la iglesia, ¿sí? La iglesia de allá de Irlanda, las iglesias diferentes que se encontraban en torno a esto, pues obviamente veían la importancia de adherirse a la iglesia de Roma, a la iglesia católica. Era sumamente importante. Sin embargo, en el tiempo que pasó en Irlanda, San Patricio cambió la vida y el futuro de la gente, ¿sí? Por eso ya no existía la esclavitud. Ayudó a abolir un poco ese tema de la esclavitud. Y entonces es por eso que podemos decir que San Patricio transformó a Irlanda con ese mensaje de amor del Evangelio de Cristo, ¿sí? Los monasterios que San Patricio fundó o que él alentó se convirtieron en centros de alfabetización, conocimiento, en universidades extensas dedicadas a la instrucción. Con el tiempo sirvieron, mira, el dato que yo saqué, para recopilar y conservar los registros escritos de la civilización occidental después de la caída de Roma por el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano ataca, ¿sí? Todo lo que se hizo.
nunca invadió Irlanda, así que relativamente a Irlanda no le afectó su caída. En los monasterios cristianos de Irlanda, las grandes obras escritas del pasado se copiaron y conservaron para las generaciones futuras. Por medio de su visión y misión, de San Patricio cambió no solamente a Irlanda, sino también al mundo. Entonces, realmente un santo de ejemplo porque vivir una experiencia de esclavo para luego pasar a vivir la experiencia de ser un misionero de la palabra de Dios es algo muy bonito, es algo muy especial. Entonces, realmente quedémonos con algo y ese algo es Dios llama, toca el corazón de esa persona que él necesita para que el Evangelio siga dando frutos en diferentes contextos, en diferentes lugares donde realmente se necesita que la semilla de la palabra de Dios dé mucho fruto. Entonces, la invitación que nos hace San Patricio es que no importa dónde te encuentres, el llamado de Dios hay que aceptarlo para seguir sembrando en corazones de personas que están en la calle, que a veces dicen, pero yo qué hago, yo aquí vivo y no estoy sirviendo. No, hay donde servir, hay donde llevar la palabra de Dios. No te quedes viendo televisión, no te quedes eh, viendo un partido. Ten la oportunidad de salir y si Dios te ha llamado y tú sientes el llamado a llevar la palabra de Dios, a hacer testimonio, dile sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Llévame donde me necesiten. Llévame donde tu palabra dé muchos frutos y que yo pueda ser verdaderamente un misionero de tu evangelio en donde tú quieras que la palabra de Dios cambie corazones, cambie posturas, cambie nuestras actitudes, ¿sí? Cambie las actitudes de ser egoístas, de soberbios, de ser personas apáticas. No necesitamos personas que sean, sí, que se empoderen de la palabra de Dios, la empatía hacia el otro, ¿sí? Necesitamos personas que vivan el mensaje del buen samaritano, ¿sí? Que amemos al prójimo, que no lo rechacemos por su raza, color, cultura, religión, política, no, Dios no, en la persona de Jesús no vino a hacer eso. Mira lo que hizo San Patricio, llegó, fue rechazado, pero de una manera importante empezó a llegar a los corazones de muchas personas en Irlanda. Entonces, un ejemplo de un santo que realmente nos toca el corazón. Pero miremos muy claramente esta fiesta de San Patricio de Irlanda. No es pintarnos la cara de color verde o blanco, sombreros y vestirnos de verde como un sentido de el paganismo, sino que vistámonos de el evangelio de Cristo y lleguemos a esas personas que no conocen de la palabra de Dios y que nosotros sí conocemos, hemos escuchado de ella, somos terrenos donde ha dado el 30, el 70 o el 100% y lo podemos mostrar. Pero si seguimos pensando en que, bueno, yo aquí esperando a que Dios me llame, no, ya nos ha llamado y nos sigue llamando. Y a veces le decimos, "Ah, pero es que es hora del partido, ¿sí? Es hora de la novela, es hora de tal cosa, es hora de tal... No, Dios quiere que digamos, sí, aquí estoy, porque tú me has llamado como ese hijo, esa hija, a llevar la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, espero que esta enseñanza de San Patricio podamos realmente experimentarla, tocar nuestro corazón y que obviamente pues estamos
para seguir haciendo, ser testigos de esa palabra. Buenas noches. Yo tenía una inquietud. ¿Por qué el color verde? ¿Tiene algún significado? Bueno, en la Iglesia Católica el color verde significa esperanza, ¿sí? Es muy claro esa cuestión, pero San Patricio pues lo pintan en los diferentes iconos o pinturas Mm, de rojo, verde, según, digamos, lo vea, digamos que la religiosidad, ¿sí? En ese sentido. Pero allá sí en Irlanda, como te decía, la particularidad de la fiesta cuando la gente se pinta es color verde, ¿sí? Es en ese sentido. Pero verde es esperanza para nosotros los cristianos católicos. oh, ya, no tiene nada que ver con los No, tiempos litúrgicos, que es verde, morado, sí, obviamente, rosado, por eso, rojo, claro, el verde es esperanza. Cuando está el ¿no? verde, que es el O tiempo ordinario en la ordinario. iglesia, es la esperanza, ¿sí? En ese caminar hacia el reino. Ujú. Y bueno, está bien, y gracias porque realmente San Patricio nos den, él nos ha enseñado pues a través de los ejemplos, a través de la Santísima Trinidad, como dice usted, Ujú. el trébol que tiene un solo tallo y tres ramitas, pero que eso Así significa es. un solo Dios con las tres personas divinas. Amén. Que Así Dios nos es. ilumine pues para seguir el ejemplo pues que Él nos pide, pues y que el Señor, especialmente el Espíritu Santo, nos dé esa sabiduría, esa fortaleza, esa valentía, esa fuerza que necesitamos para salir, porque muchas veces tenemos temor, miedo, yo no tengo palabras o cualquier cosa, pero tenemos que salir, como usted dice, no estar esperando en la casa que tal vez me llamen, no, sino salir, salir y dar, porque si nosotros vamos con esa fe y esa confianza en el Señor, Él mismo Él mismo nos ayudará, ¿no? Nosotros somos solo instrumentos y Él hablará por nosotros. Así es. Realmente es así. Sí. Muy bien. Sarita, gracias por compartir. Juanita, Hola, buenas noches, John. Eh, buenas noches. yo nada más quiero preguntarte ahorita con respecto a lo que preguntaba Sarita del color verde. Yo alguna vez leí que el color verde que utiliza San Patricio está muy relacionado para recordar lo que fueron los católicos nativos en la zona de Irlanda, porque la etapa en la cual se inicia, según entendí aquella vez, eh, todo lo que es el trabajo de San Patricio en esa región se inicia en una época en la cual está pues floreciendo todo, ¿sí? Y que la mayor parte de los productos que se daban eran pues productos naturales para la alimentación y demás. Y él con toda esa persona, con todas esas personas que están en esos trabajos, es con los que inicia realmente todo su trabajo de misión. No sé si esto es correcto o no. La cuestión es que en el libro de confesión, él no toca tanto el color verde. Ya. Ya es, digamos, por la tradición, digamos, allá en Irlanda, Ujú. ¿sí? Porque sabemos que Irlanda es un país de mucha naturaleza, en Así muchas es. partes muy verde, Ujú. y digámoslo Sí. así. Todavía se Ujú. mantiene esos bosques y todo esto. Y de pronto es por eso que San Patricio, particularmente siempre en las imágenes que uno busca, está de color verde. No tiene, Así por es. ahí hay una que tengo con rojo, pero esa lo veo como más como en esa línea de obispo, que lo pintaron pues en Ujú. esa, sí, color rojo, como por Pentecostés, entonces Ujú. digámoslo así, pero el verde es muy particular, en todo lo que tú busques apareces en verde, sí, Ok. es verde, verde por todo lado. Ok. Entonces, Y otra, por eso, sí, ajá. dime, Juanita, Y otra dale. pregunta. Alguna vez yo escuché a alguien que decía que estaba considerado como el patrono de las propinas, pero no supo por qué y yo no he encontrado la respuesta. ¿Tú sabes por qué? Mm, bueno, ahí sí es una
te lo digo en el sentido de que es más como una cuestión de un cuento infantil, ¿sí? Ajá, En ese sentido de los irlandeses, porque él no era de los que pedía, nunca ujú, se ha considerado, en el libro no habla de que él pedía para sostener su vida como obispo, puesto, ajá, sino que a él le daban todo. A él, pues él solamente se dedicaba a predicar el ujú, evangelio, pero la cuestión frente a las propinas es algo más de la cultura en cuanto a poner a San Patricio, perdón, entre comillas, frente a estas fiestas paganas, ¿sí? ya, En el sentido de que el duende con sus monedas y todo esto, pero en realidad se va en esa línea festividad pagana, porque él no, en ese sentido, sino no era tomado como, venga, yo predico, pero me tienen que dar. O sea, no, ajá. nada, nada de eso. Ah, Mm, ok. Gracias. ok, bueno, ¿alguien más? Compartan sus inquietudes, abre tu micrófono y no, vamos, hay 25 personas conectadas y Bueno, yo sí solamente... te pregunto otra cosa. Perdón, pero también alguna Tranquilo. vez, yo leí alguna vez sobre San Patricio porque en el año 1846-47 México es invadido por los Estados Unidos y Ujú. ante una invasión eh, muy rápida, el batallón de San Patricio, un batallón militar establecido en México, apoya al batallón mexicano en la zona de Churubusco y ahí es donde yo leo. Y alguna Ah, vez me pero surgió, tú eres historiadora, en ese sí, sentido. Ahí sí, sí. pero hay una cosa que yo no he encontrado por ahí, por más que le he buscado, es que fueron las leyes de Breón y que estuvieron en íntima relación con San Patricio. Siempre, siempre las tenía presentes. En todo lo que hizo Ajá, frente a el pueblo de Irlanda, él siempre tocaba esas leyes, las tenía muy presentes. Por eso, en una parte del libro, él habla de por qué las mujeres no pueden llegar a la jerarquía, ¿sí? ujú, Pero él habla directamente, él sabe que las mujeres, él colocó más o menos en el libro, habla sobre que las mujeres son importantes para la evangelización, ujú, en relación posiblemente a ese momento en que Jesús le dice a Marta, digo, a María Magdalena, que ha resucitado y lleva el mensaje, ¿sí? En ese sentido, pues lo vemos nosotros como haciéndole la exégesis a esa parte de María en las mujeres que Patricio tenía para seguir esa evangelización. Por eso decía que andaba con dos mujeres. Muchos ya, pensaron que eran hermanas de sangre, pero ajá, se consideran más hermanas de fe F, en ese ujú, sentido, de que él solo, pues obviamente, emprende. Por eso Santa Brígida, que ujú, también obviamente participó en todo esto, en esta evangelización en Irlanda, una mujer emprendedora en ese sentido también de enseñar el evangelio también. Entonces la mujer, él toma mucho en esa parte y nosotros como biblistas siempre miramos, obvio, tenemos que hablar de la mujer como la primera que llevó el anuncio de Jesús ha resucitado. San Patricio la toma para también que sea importante en frente a esa evangelización. Pero en sí, como tú lo tocas históricamente, me corchas, ok, perdón. porque tú eres la historiadora, entonces ahí sí, pero si quieres teología, quieres Biblia, con mucho gusto. Perdón. Sí, lo que pasa es que eh, te causa curiosidad y me causó mucha curiosidad cuando yo llegué a esa parte de la historia de México y bueno, pues ya investigas por qué estaba aquí el batallón de San Patricio y demás, pero dices, como un batallón militar se llama San Patricio, ¿no? Y entonces ya empiezas a investigar y te das cuenta me encuentro con que el batallón se llama así porque de alguna manera los soldados están dirigiendo su labor
acompañados, ellos se sienten acompañados y dirigidos por San Patricio, que sin necesidad de haber sido un militar, sí es un representante eclesiástico sumamente importante en la vida de todos ellos. Ok, sí, Por muy eso es que bien. yo en algún momento leí algo de San Patricio, pero no mucho. Pero estuvo muy bien, o sea, realmente Ujú. me encanta esa particularidad que tú me apoyas en cuanto a esa parte histórica, ¿sí? Porque para mí mis cosas son más de espiritual, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero tú tocando esa parte histórica nos das un aporte muy importante en esta noche, ¿sí? De cómo en México fueron acompañados por un Ujú. ejército irlandés en esa Así es. línea, ¿sí? De Ujú. San Patricio que acompañó ahí, pero en sí no se conoce realmente, digamos, que San Patricio haya apoyado de pronto al ejército con las leyes de Bron, ¿sí? Entonces Ujú. no se tiene. Ok, Vale, bueno, bien, por acá nos dicen algo muy bonito. La señora Mari se despide de todos, tiene que hacer algo más, Dios los bendiga. Uy, Dios la bendiga también a usted. Pues terminemos con la oración ok. y obviamente agradeciéndoles a todos su participación en estas charlas formativas. Entonces, encomendémonos a ese Padre que nos ama, a ese Padre que siempre está diciéndonos todo en este camino, que seamos terrenos donde la palabra deje huella y nosotros ser testimonios para otros. Esa invitación de ser santos, ser santas, es algo muy especial para todos nosotros los católicos. Señor, te damos gracias por este espacio, por este momento que compartimos, con este ejemplo de San Patricio, todo lo que hizo en su vida. Primero fue cautivo y luego se dedicó a llevar tu mensaje de amor, a llevar esa esperanza a los corazones de todas esas personas de Irlanda, a darles un cambio de perspectiva de esas culturas paganas que vivían ellos y que aceptaran el Evangelio en sus corazones. Esa misma invitación, Señor, nos haces tú a cada uno de nosotros en este tiempo, en este siglo XXI, para que seamos testigos de tu palabra, testimonios vivos de que la palabra en nosotros se hace vida y quiere hacer vida en otros corazones. Te damos gracias porque nos has dejado una madre que verdaderamente en cualquier advocación de ella transforma nuestras vidas y ella nos enseña a ser dóciles a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos acompañe todos los días viviendo ese Pentecostés de recibir tus dones, tus frutos, tus carismas y de esta forma llegar a esa persona que necesita de ti, que nosotros somos tus instrumentos, porque nuestra voz, por medio de esa palabra que leemos, se convierte en mensaje de paz, de tranquilidad y de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San Patricio, ruega por nosotros. Nosotros. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo en la distancia, cuídense mucho, que sigan y que sigamos llevando ese mensaje de amor a tantas personas que nos necesitan.